Hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos. ¿Alguien sabe qué se celebra el día de hoy? Pues, ¿qué se celebra? Exacto, la resurrección de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para iniciar este culto de celebración a nuestro Padre. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque un día, Señor, tú resucitaste y nos diste la libertad, nos diste la bendición de ser llamados tus hijos, Padre. Gracias. Te adoramos con todas nuestras vidas, con nuestras voces, y aquí estamos, Señor, para ti. Sea bienvenido a este lugar en nuestros corazones. Te damos las gracias y toma este momento de adoración a ti, Padre. Tómalo y te damos las gracias. En nombre de Jesús, Padre. Amén. Espero que todos estén muy bien, gozosos. Este domingo está perfecto el día, no hace frío, el clima está muy rico, el solecito en todo su esplendor. Dios nos dio un día perfecto. Amén. Bueno, ¿qué les parece si leemos y meditamos en un pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 24, y vamos a leer los primeros 12 versículos? Y esto para recordarnos lo que estamos gozosos de celebrar el día de hoy, que estamos victoriosos en su nombre. Amén. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Yo voy a leer todos, ustedes me siguen con la vista, y a las personas que están en sus casas y nos ven, pues escucha estas hermosas palabras que la Escritura nos tiene que decir. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Qué hermosas palabras y qué hermosa experiencia de estas personas el haber vivido y presenciado todo esto, ¿no? Hasta se me pone la piel chinita. Pero damos gracias a Dios porque también nos ha hecho partícipes de esto, y vamos a gozarnos, vamos a alabar y recordar siempre su santo nombre. Amén. Asimismo, vamos a cantar. Y hermano, use su garganta. Siempre les he dicho, hay que usar nuestra voz que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a hablar a nuestro Dios porque Él vive, iglesia. Vamos a cantarlo a Él porque Él vive. Él
grato es tener, grato es tener a un tierno niño. Toca su gozo nos da. Es mejor, la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Decimos a una voz, porque triunfaré mañana, porque ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es la vida vale más y más solo por él. La vida vale más y más solo por él. Amén. El vivo esta iglesia. Vamos a adorar su nombre. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador. Decimos juntos, mas tú Me liberó. muerto estaba en mi interior. Respondía de ti, Señor, mas tu perdón, mas tu
salvarnos de mi pecado. Junto conmigo. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. La muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh Jesús, gracias. Gracias, Señor. Alábale fuerte al Señor con tus palmas, iglesia. Él es el Mesías que vino a salvarnos. Gracias, Padre. Y cantamos a ti. Eres Jesús el Mesías. El pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Decimos juntos: Jesús el Mesías, nombre sobre todo
venimos ante la cruz que nos ha limpiado de todo pecado, iglesia. Cántale al Señor. Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen en libertad. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como caudal. Y a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Oh Señor, estamos ante la cruz. Hay un lugar donde la
vez más el coro conmigo. Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Una vez más, solo tu voz, iglesia. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Amén, iglesia. Sí, en este momento toma tu lugar. Muy buenas tardes, mis hermanos. Espero que se la hayan pasado muy bien en estos días. Y qué grato es volvernos a ver aquí en un lugar como este. Padre, gracias, Señor, en esta hora. Te honramos y te bendecimos. Gracias por estar con nosotros y porque este día, Señor, es un día de bendición como todos los días. Y celebrar, Señor, no solo este día, sino todos los días de nuestra vida. Celebrando ese encuentro precioso que tuvimos con Jesús. Y gracias, Padre bendito, porque enviaste a tu Hijo a encontrar, a buscar lo que se había perdido. Y cuando Él nos encontró, no nos encontró en la mejor situación de nuestras vidas. Y le conocimos. Y nos aferramos a Él como la vida misma. No así, Señor, otros que han despreciado y han rechazado el amor de Cristo. Pero hoy, Señor, gracias te damos por la salvación que hoy nos has dado, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.
A lo largo de la vida de Jesús, hubieron preciosos encuentros con Él. ¿Quién nos recuerda aquel encuentro en Juan capítulo 4? Aquel encuentro que cambió la vida de una mujer, la vida de la mujer samaritana. Y que Jesús fue tan caballeroso, fue tan amable, y que así deberíamos de ser nosotros como Jesús, y no ser duros con los que no comparten nuestra misma fe. A veces hasta nos enojamos con ellos y nos sentimos mal. Pero Jesús fue tan caballeroso, tan amable, y ahí en Juan capítulo 4, ustedes encuentran esa historia de aquel gran encuentro que la mujer tuvo con Jesús, y que a partir de ese encuentro con Cristo, su vida cambió. Su vida no volvió a ser la misma, jamás. Y aquella mujer se convirtió en un portavoz de la experiencia que tuvo con Cristo. ¿Quién no recuerda también aquel encuentro de aquel hombre maestro de la ley en Juan capítulo 3? ¿Quién no recuerda ese encuentro de aquel hombre que se acercó a Jesús a escondidas porque tenía muchas interrogantes en su vida y porque quería conocer la verdad? Y Jesús no le rechazó, fue amable con él. Él tampoco le dijo: oye, ¿por qué vienes a mí? Si tú eres el gran maestro de Israel, no me necesitas. Yo vine a predicarle a los ignorantes, a los que no saben. No. Jesús no reaccionó de esa forma. Él fue amable. Y aquel hombre se sentía atraído por la personalidad y la gracia que emanaba de aquel hombre llamado Jesús, y conocidos por otros como el hijo de un carpintero. Y cuando Cristo abría su boca para enseñarle a aquel hombre conoció la verdad y conoció el plan que Dios tenía para él. Y de allí en adelante ustedes pueden leer en adelante cuando Jesús habla sobre la misión que Dios el Padre le dio a él en Juan 3:16. Y Jesús comienza a compartirle las buenas nuevas a este hombre. Más tarde este hombre intentaría abogar por él. Lo mismo que José de Arimatea, otro hombre que también tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Pero aquel encuentro con Jesús cambió la vida de aquel gran maestro de la ley. Y así a lo largo de la Biblia encontramos aquellos encuentros que cambiaron la vida de mucha gente. Cambiaron la vida de muchos, no solo en su vida física, pero muy importante en su vida personal. Todos aquellos que tuvieron un encuentro con Cristo, sus vidas nunca volvieron a ser igual. Jamás. ¿Y quién no recuerda a aquella mujer con una gran necesidad en su vida? Y que Jesús también fue amable, y aunque muchos creen que Jesús fue muy despectivo con ella venía buscando su ayuda, buscando su presencia. Y Jesús le dice: no es justo que le demos el pan a los perrillos. Y aquella mujer llena de fe le dijo a Jesús: Señor, si también los hijos también de los amos, cuando caen, también comen de la migaja que cae de ellos. Y la vida de aquella mujer también fue transformada cuando conoció Jesús su corazón y vio que era una mujer que quería ese encuentro con Jesucristo, porque creía
quién era Jesús. Y no fue un trato despectivo. Pero hay encuentros que nunca fueron planeados. Y por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 27. Leemos allí algunos encuentros frustrantes, de verdad. Y sucede el día de hoy. Mucha gente se ha encontrado de frente con Jesús y pasan de largo. Y no han tenido esa transformación en sus vidas. Ha habido encuentros no planeados con Jesús. Gente que ni siquiera pensó encontrarse con Cristo, pero lo hicieron. Y no porque hayan querido tener ese encuentro. Otros buscaban ese encuentro con el Maestro. Pero otros ni siquiera tenían en mente encontrarse con Jesús. No eran sus planes. Pero las circunstancias, y creo yo que también Dios mismo, los llevó a ese encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso Jesús decía: todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y es muy posible que Dios use circunstancias para atraer a la gente a Jesús, y que ellos sean enviados por Jesús, movidos por cualquier circunstancia de la vida, porque necesitan ese encuentro personal con Jesús. Pero al leer en esta porción de la Biblia, en Mateo capítulo 27, 32, Mateo capítulo 27, 32, me encantó mucho esta parte, aunque la Biblia no menciona mucho de este hombre. Dice: cuando salían, verso 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Este obligaron a que llevase la cruz. Este hombre nunca se imaginó vivir una experiencia como esta. Y fue una experiencia impactante para él. Él no planeó ese día, él no se levantó ese día y pensó que este día me siento tan contento, que me siento tan feliz, que hoy cargaré una cruz pesada sobre mis hombros. Él no se levantó pensando en eso. Pero sin embargo las circunstancias lo llevaron a ese encuentro con Jesús. Y aunque la Biblia, vuelvo a repetir, no nos menciona mucho sobre esto, algunos pasajes de la Biblia nos mencionan, como por ejemplo Juan Marcos nos menciona precisamente a este hombre y a sus dos hijos, a dos hijos que este hombre tenía. Parece que este hombre era conocido entre ellos después de esta situación. Pero voy al punto. Él no buscó tener un encuentro con Jesús, pero se encontró con Jesús. Y creo yo que después de todo lo que se decía de Jesús, después de todas las mentiras con que le acusaron a él y finalmente le condenaron, era increíble ver la persona de aquel hombre que, aún a pesar de su dolor, podía tener una mirada de amor para quienes lo flagelaban. Y creo yo que Simón de Cirene tuvo la oportunidad de conocer y de encontrarse con el Señor. Las circunstancias lo llevaron a eso. Y es difícil poder no imaginarse de que este hombre no haya sido tocado ese día. Y aunque no fue por voluntad propia, aunque no buscó al Señor por voluntad, porque él haya querido, pero Dios lo puso en esa circunstancia para que mañana él y probablemente sus hijos se convirtieran en misioneros juntos con los apóstoles, en especial el apóstol Pablo. Y encontramos a este hombre aquí. Repito, él no lo planeó, él no lo buscó, pero sin embargo se encontró con el hombre del que todo mundo hablaba, con Jesucristo el Salvador.
Aunque no sabemos por qué causas los romanos lo obligaron a él, habiendo tanta gente curiosa allí, ¿por qué a él? ¿Por qué tanta gente en una calle, en una avenida donde era sumamente transitada para llegar hasta el lugar del Gólgota? ¿Por qué escoger a ese que ni siquiera él iba a presenciar? Simplemente él venía entrando a la ciudad y en ese encuentro se encontró con el meeting, se encontró con la revuelta, se encontró con que llevaban a un hombre a la cruz del Calvario. Y sin embargo, fíjense ustedes, un encuentro forzado. Han existido encuentros así en la vida. Hombres que nunca planearon tener un encuentro con el Señor Jesucristo y sin embargo lo encontraron. Recuerdo aquella ocasión cuando yo estaba en el hospital. Después de haber caído a través de ese terrible infarto, yo llegué al hospital. Estuve ahí 7 días en el hospital. Y tuve la oportunidad de compartir la palabra a los que estaban allí. Y entré a uno de los cuartos donde estábamos hospitalizados. Y nunca nadie me dijo nada, no entres ahí. Yo simplemente, como Juan por su casa, entré allí. Me metí al fondo y pasé uno que estaba allí en transfusión de sangre, y lo pasé de largo y me fui hasta el fondo del cuarto. Y llegué hasta al pie de su cama y le dije al compañero que estaba allí, que resultó ser su hermano, le dije, ¿me permites orar por él? Y antes de que él dijera una respuesta, el que estaba allí se enojó tanto que echó maldiciones y dijo, yo no quiero nada, no quiero que ores, ni quiero saber, ni te quiero escuchar, dijo el hombre. No quiero saber nada de ti. Y su hermano me dijo, no, no lo entiende, pero él sabe que necesita esa oración. Y dijo, por favor, hermano, haga esa oración. Y se enojó más y dijo, ya les dije que no quiero que oren por mí, no lo necesito. Y yo, a pesar de eso, yo oré ahí por él. Terminé de orar, el que estaba allí, que era su hermano, me dio las gracias. Él me rechazó. Y no sé por qué causa yo ignoré al que estaba a la entrada del cuarto. Pero cuando yo iba a la salida, el que estaba allí me dijo, hermano, ¿y por mí no va a orar? Cuando él dijo, ¿y por mí no va a orar?, sentí como que si algo me hubiera estrujado el corazón. Me conmoví y me volví a él. Y ahí estaba Salvador. Así se llamaba el hombre, con lágrimas en sus ojos. Y él me dijo, hermano, toda esa gente que viene a verte, ¿qué son de ti? Le digo, son mis hermanos. ¿Son hermanos de sangre? Es una familia muy grande. Le digo, no, somos hermanos en Cristo. Y él comenzó a llorar y dijo, tengo aquí más de 5 días y mi familia es grande. Y ni uno de ellos ha venido a verme. Y me dijo, ¿podrían tus hermanos también orar por mí cuando vengan contigo? Y yo le dije, sí, claro que sí. Y él me dijo, ¿podrías orar por mí ahora? Le digo, claro que sí. Pero antes de orar le compartí la palabra. Brevemente le compartí la palabra de entregar su vida al Señor Jesucristo. Y le hablé sobre la realidad en la que estaba en ese instante. Y él me dijo, sí, quiero recibir a Jesús. Y quisiera tener una familia como la que tú tienes.
Le digo, si te conviertes a Jesucristo, la tendrás. Y él oró. Yo comencé a orar por él. Y justo cuando él estaba orando y estábamos orando los dos, o sea, cuando el diablo se interpone a impedir la salvación de un alma, de repente se le zafa el catéter de su vena y de su arteria, empezó a tirar chorros hasta el techo del hospital. Inmediatamente yo llamé a las enfermeras y vinieron y lo atendieron. Un reguero de sangre allí. Y ni siquiera me corrieron, ni siquiera me dijo, ¿usted qué hace aquí? Váyase. Parecía yo invisible para todos. Yo me quedé ahí. Después de que lo asearon, la enfermera me dijo, siga platicando con él. Y seguí charlando con él. Y él se quedó en paz. Esto no fue un encuentro planeado por él, pero era un encuentro planeado por el Señor. Las circunstancias lo llevaron a ese hospital. Las circunstancias me llevaron a ese hospital. Yo no planeé ir al hospital. No planeé tampoco ir a tener un encuentro con la gente. Y otras experiencias más que yo viví en el hospital. Experiencias que cambiaron mi vida. No planeé yo esos encuentros, pero fue Jesús el que hizo esos encuentros. Fue el Señor usando las circunstancias. Nunca, en algún momento, alguien no planea ni va pensando que en el hospital o en el trabajo o en algún lugar no se levanta pensando que hoy o mañana se va a encontrar con el Señor Jesucristo. No nos levantamos pensando que vamos a tener un encuentro con el Dios verdadero. No nos levantamos que mañana o en cierta situación o lugar encontraremos o tendremos un encuentro personal con el Señor. No nos levantamos así, no pensamos así. Pero Dios sí piensa, Dios planea y usa las circunstancias. Y aunque para muchos de nosotros sea un accidente o una casualidad, para Dios no lo es. Porque para Dios todo es planeado. No existen los accidentes o las casualidades. Todo es finamente planeado por Dios. Y Dios planeó ese encuentro. Ese encuentro con Simón de Cirene, con Jesús. Y que él sintiera un poco lo que el Redentor sentía. Y estoy seguro que eso cambió su vida. Cambió su vida con ese encuentro. Pero vean ustedes, hermanos, vean ustedes, hubieron otros encuentros. Y esto causa tristeza. Y esto causa tristeza porque al leer más adelante, dice que había dos ladrones a su lado. Y estos comenzaron a insultar también a Jesús. Aunque al leer ya el Evangelio de Lucas nos damos cuenta que era uno el que rechazó ese encuentro con Jesús. Ese encuentro tampoco fue planeado por ellos. Ellos tampoco se levantaron pensando, pues hoy vamos a morir clavados y a nuestro lado va a estar el Señor Jesucristo y vamos a tener una charla con Él. ¿Quién piensa en eso? Pensamos cosas gratas, cosas sublimes, cosas que nos causan felicidad. No esto. No quiero un encuentro así. Pero las circunstancias llevaron a estos dos hombres a la misma posición, a un encuentro con Jesús. Pero solo uno tuvo el encuentro con Jesús y su vida fue transformada. Pero ese que estaba allí, en igual situación que el Señor Jesucristo, en total tormento, este hombre, lejos de ablandarse y de rendirle su corazón al Señor, este hombre, turbado por su dolor, comenzaba a insultar a Jesús. Y en mi hermano, y esto es realidad, en algunas ocasiones las personas que más sufren intentan desquitarse con todo mundo. Se pelean con todo mundo, insultan a todo mundo. Como el hombre que encontré en el hospital, que me insultó y no quería que yo orara por él, pero aún así oré por él. Parece que cuanto más dolor sienten, más duros se hacen y
y más llenos de resentimientos están y se pelean con todo mundo, no sienten paz en su corazón. Les compartí hace alguna vez aquel hombre que era nuestro vecino. Estábamos en San Luis. Era un señor que conocimos y no perdía yo la oportunidad de compartir la palabra con él. Pero era un hombre muy duro. Y siempre me cortaba el avión. Siempre me decía, ¿sabes qué? Usted es muy buena onda, me decía, pero yo la verdad no me gustan sus pláticas porque tampoco comparto mi opinión con usted. Yo soy católico y católico voy a morir. Y le compartía la palabra. Años después, fuimos a San Luis y me entero que ese hombre había caído con una terrible situación de cirrosis. Y yo sentí en mi corazón ir a verlo. Y fui a verlo a su casa. Y al entrar yo no podía creer lo que estaba mirando. Era un hombre alto y robusto. Cuando lo miré ahí en una cama, solo en un cuarto, no había nadie con él. Lo miré así, completamente delgadísimo. Sus huesos se le marcaban. Y con su estómago hinchado. Y yo le dije a él, vengo a compartir el amor de Jesús con usted. Y él dijo, ¿sabes qué? Vete, no quiero saber nada. No quiero ver a nadie. Y me echaba de su casa, así como estaba. Fuerzas físicas no tenía, pero cómo tenía fuerzas para rechazar a Jesús. Pero yo insistí con todo mi corazón en compartir la palabra con él. Y aunque usted se enoje, le digo, y aunque usted se enoje, dije, pues no me puede hacer nada, está ahí postrado, no tiene ni fuerza para levantarse. Dije, pues pegarme o echarme no va a poder, así es que se va a aguantar. Y yo le dije, yo lo siento mucho, pero yo tengo que compartirle la palabra del Señor a usted, porque usted está muy cerca de la muerte. ¿No tiene miedo usted? ¿No siente pánico de que usted va a morir y va a morir sin Cristo? Dios no quiere que usted muera así. Usted necesita a Jesús y ahora es el tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Pues di lo que quieras, dijo, pero yo no quiero saber nada. Y como se empezó a irar más, yo dije, no sé, que le vaya a dar un infarto aquí, me culpen de que yo lo maté. Así que le digo, lo voy a dejar en paz. Pero piénselo, es su única oportunidad. Oré por él. Por desgracia, a los días ese hombre murió. Y murió sin Cristo. Teniendo la oportunidad de encontrarse con Jesús, rechazó la oportunidad. Y parece que a consecuencia de eso su misma familia lo había dejado porque se había convertido en una persona insoportable. Su dolor, su enfermedad, prácticamente lo envolvió tanto que su corazón se llenó de resentimientos. Así estaba aquel ladrón de la cruz. Rechazó el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Pero no él solamente rechazó a Jesús. Otros le decían a Jesús, inclusive dice que los principales sacerdotes, dice, también le escarnecían juntamente con los escribas y los fariseos y los ancianos, y le decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él es el Rey de Israel, que descienda ahora, y escuche bien esto, que descienda de la cruz y creeremos en él. No solamente rechazan un encuentro con el Señor Jesucristo, sino que también le dictan a Dios, le dictan al Señor Jesucristo, si tú haces esto y lo otro, yo voy a creer.
le dicen a Dios la forma como debe de ser la fe. Ellos dicen, si tú haces esto, si tú te sientas de allí y te salvas a ti mismo y te bajas de esa cruz, entonces vamos a creer en ti. ¿Eso qué significaba? Significaba que le estaban poniendo una condición a Jesús para creer. Cuando Jesús durante mucho tiempo les mostró el amor de Dios hacia ellos, les demostró su amor propio para ellos. Y aún así ellos querían más pruebas. No es lo mismo cuando tú estás enfermo y le dices a Dios, Dios, si tú me sanas. No es lo mismo. No es lo mismo. O cuando tú estás en una situación terrible. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, aunque crecí en el Evangelio, sentía un vacío en mi corazón, en mi alma. Sentía tan bonito estar en la casa del Señor, pero cuando salía de ella mi vacío regresaba. Un día estando en la escuela, como ya les compartí alguna vez, pero algunos no lo saben, yo ahí en un salón de clases, ahí hablé con Dios y yo le dije a Dios, Señor, si tú realmente existes, como me lo han enseñado en mi hogar y en la iglesia, si tú realmente dices que amas, como me han enseñado, Señor, ¿por qué no vienes y llenas este vacío que yo siento aquí? Y me golpeaba el pecho y le decía a Dios, este vacío que yo siento aquí, si tú realmente existes como me lo han hecho creer, ven entonces a llenar ese vacío en mi alma. Porque quiero sentir tu salvación. Lloré al Señor y ahí lloré al Señor con todo mi corazón en ese lugar. Y el Señor, iba a decir, el Señor vino a mi encuentro. En realidad el Señor ya estaba ahí. Yo fui el que tuvo ese encuentro con Él. Él vino a mí y me encontró. Él me encontró. Yo no lo encontré a Él. Él me encontró a mí. Él planeó ese encuentro conmigo. Yo conocía mucho de Jesús y de la Biblia, pero aún a pesar de eso, de estar comprometido en la iglesia, ese vacío ahí estaba. Y aunque yo tenía el conocimiento, ese conocimiento no era suficiente. Yo necesitaba el encuentro y la experiencia con Jesús en mi vida. Y ese encuentro con Cristo cambió mi vida. No es lo mismo que ellos dijeron. Tal vez tú estés en otra circunstancia y estés viviendo una situación bastante difícil y pongas a prueba a Dios. Y le digas, Señor, si realmente tú eres real y existes, Señor, ven y cambia esta circunstancia de mi vida. No es lo mismo lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban retando a Jesús. Ellos estaban retando a que Cristo hiciera lo que no estaba planeado hacer. Si te bajas de la cruz, Señor, yo voy a creer en ti. Oh Señor, si me concedes tanta riqueza en esta vida, yo voy a creer en ti. Eso sí está re mal. Y retamos al Señor. Y ellos decían y se burlaban de la fe de Jesús, se burlaban del poder de Jesús. Y se confió en Dios, pues que se libre ahora si puede. Porque Él dijo, yo soy hijo de Dios. Así que si es hijo de Dios, que se baje de esa cruz. Retaban la misma vida de Jesús. Y no solamente ellos, la gente que estaba allí, hermanos, rechazó al Señor Jesucristo. Rechazó al Señor. Y mis hermanos, cuando tenemos ese encuentro verdadero con Jesús, nuestra vida tiene que ser diferente. Tal como fue diferente la vida de Nicodemo, tal como fue la vida de la mujer samaritana, tal como fue el encuentro que Saulo de Tarso tuvo con Jesús en Hechos capítulo 9.
Y con esto concluyo. Ese encuentro con Jesús cambió la vida de ese hombre. ¿Él planeaba buscar a Cristo? No. ¿Qué plan lo llevaba? ¿Qué propósito le llevaba a Damasco? Encarcelar, arrastrar, matar si fuera posible a todos aquellos del camino, a todos aquellos hermanos creyentes en Cristo Jesús. Ese era su plan y su objetivo de ir a Damasco. No era su plan encontrarse con Jesús. Pero Jesús tenía su plan para encontrarse con él. Y él lo encontró en el camino. Hechos capítulo 9, y usted va a encontrar ahí la experiencia del apóstol Pablo. Y sin embargo, hermanos míos, su vida cambió para siempre. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No estaba hablando con el Cristo muerto, al que muchos suponen que está muerto. Estaba hablando con el Cristo resucitado, con el Cristo que había dado su vida por la humanidad, con el Cristo que se había levantado de entre los muertos para corroborar y reafirmar las palabras que él enseñó durante esos 3 años y medio. Y todavía después de resucitar, capítulo 1 de los Hechos, todavía el Señor, después de haber resucitado, se quedó con sus discípulos y con la gente que había creído en él. Se quedó todavía 40 días con ellos, otra vez reafirmando lo que Jesús había dicho y el encuentro que el Cristo resucitado tuvo con muchos. Mis hermanos, el encuentro con Cristo cambió la vida de aquellas personas, cambió la vida nuestra. Y yo puedo decir, yo soy una prueba viviente de ese encuentro con Jesús. ¿Tú puedes decir lo mismo? Tú puedes decir, yo soy la prueba real de que Jesucristo vive. Yo soy la prueba viviente de que Cristo Jesús sí resucitó, porque un muerto no puede hacer milagros. Pero Jesús está vivo, está entre nosotros. Y todavía existe su plan de encontrarse con cada uno de nosotros. Jesús se encontró conmigo. Yo no lo busqué. Mi necesidad me llevó a encontrarme con Él. Mis hermanos, en mi deseo y oración que usted cada día valore al Señor Jesucristo en su vida. No haga como muchos otros rechazaron a Jesús. Porque son muchísimos más los que rechazan a Cristo que los que lo reciben. ¿De cuál eres tú? ¿Del que se burla de Cristo? ¿Del que se burla de los que van a la iglesia? ¿De los que predican la palabra del Señor? ¿De cuál eres tú? ¿O de los que verdaderamente entran con el Señor Jesucristo? Porque al leer el capítulo 24 de Lucas nos damos cuenta, mis hermanos, que la vida de los discípulos y a lo largo de la historia del libro de los Hechos, la vida de aquellos hombres y mujeres fueron transformadas por el poder de la resurrección. Nunca jamás fueron cristianos olvidadizos. Nunca jamás fueron cristianos a medias. Fueron cristianos que se comprometieron en cuerpo, alma y espíritu. Fueron hombres que fueron transformados con ese encuentro glorioso llamado Jesús, llamado el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. No es un encuentro con la religión, no es un encuentro con una iglesia en particular, es el encuentro con Cristo Jesús. Porque fue Jesús el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Mi hermano y mi hermana, póngase de pie.
rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Amén, iglesia. Aleluya. Saben, iglesia, nosotros cuando adoramos a Dios estamos peleando batallas. Y hoy vamos a cantar este canto que hemos tratado de cantar estas 2-3 semanas. Y cante conmigo. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor a ti lo rendiré. Y en las noches diré, oh Dios, la batalla tuya es. Una vez más, cante conmigo. Vamos a cantar este canto juntos. Vamos a cantar otra vez, canta conmigo. Cuando veo batalla, tú ves la victoria. No hay por qué temer si tú conmigo estás. Y decimos juntos, cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor lo rindo a tus pies. Y en las noches diré, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Jesús, no hay nada imposible para ti.
Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy lo rindo a tus pies. Y en las noches diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Piensa y piensen cómo van a vivir su vida después de hoy, cómo van a vivir su vida después de que han conocido a Jesús y han tenido ese encuentro personal con Él. Comienza a ver la diferencia entre lo que era antes tu vida de ese encuentro y lo que es hoy después de ese encuentro. Mira si tu vida ha cambiado. Mira si ahora eres un cristiano que está dispuesto a dar su tiempo, su esfuerzo y a servir al Señor en cualquier tiempo. Y sobre todo, que después de ese encuentro tú compartas con alguien más esa experiencia que has tenido en el Señor Jesucristo. Todos los que han tenido un encuentro con Jesús a lo largo de la historia de la Biblia compartieron su nueva fe en Cristo Jesús, porque sus vidas nunca fueron iguales, porque Cristo cambió sus vidas y les dio un motivo supremo para vivir, y ese motivo se llama Jesús. Dios amado, en esta hora, en el nombre de Cristo, te pido que bendiga, Señor, a nuestra congregación, que nosotros seamos embajadores de ese mensaje de vida eterna, que antes, Señor, no éramos nada, ni dignos de ti, ni siquiera tener una posición, Señor, en los lugares altos con Cristo. Pero pusiste tus ojos en nosotros y tuviste misericordia y compasión de nosotros. Y gracias porque pudimos escucharte y abrir nuestro corazón. Y hoy, Señor, te servimos, Señor, y nos esforzamos por hacerlo mejor y por compartir tu palabra y por vivir cada día de acuerdo a ese encuentro que tuvimos contigo, Señor. Y no renunciaremos, pase lo que pase. No vamos a renunciar a nuestra fe, a esa fe que pusimos en Cristo Jesús y que Él cambió nuestras vidas. Señor, bendice pues a todos los que nos escucharon y que estuvieron con nosotros, no solo de manera presencial, sino también, Señor, de manera virtual. Que tú los bendigas y los llenes de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.